Hola, gracias Hola, Gaby por la presentación. Bueno, como Gaby les dijo, nosotros vamos a hablar, nuestro tema se denomina Full Stack o Autoflow. En toda la presentación les hemos dejado diferentes links de los que ustedes pueden ver para cuando tengan la presentación y tener mejor conocimiento sobre los temas. Vamos a comenzar. Mi nombre es Sara Liviana. Yo trabajo con diferentes tecnologías para backend. Pues mi tecnología principal es Ruby, he trabajado con el framework de Rails, también puedo trabajar en PHP y he trabajado con Laravel y ahorita estoy aprendiendo a trabajar más con el framework de Nest.js, el que vamos a usar en la presentación, y trabajo con Node. Pueden encontrarme en LinkedIn como Areviana y en GitHub también. yo soy Nicolás Martínez, yo trabajo más con todo en tecnología JavaScript, también trabajo en cuestiones de HTML y CSS, y mi tecnología principal es React. Pueden encontrarme como Nico Corogane también en LinkedIn y GitHub. Ok, en esta tarde vamos a tener esta agenda. Primero vamos a empezar definiendo conceptos básicos para que todos entremos en contexto. Luego explicaremos cómo funciona el framework de OAuth. Luego explicaremos los diferentes tipos de runtime que contempla este framework y nos enfocaremos en uno específico que es Authorization Code Flow, que es el que está basado en nuestro ejemplo. Luego les mostraré cómo dice el código en backend y luego Nico les mostrará cómo dice el código en frontend. Vamos a comenzar con los conceptos básicos. Entre los conceptos básicos, primero tenemos que tener clara la diferencia entre lo que es autenticación y autorización. En autenticación te puedes preguntar quién soy. Entonces, esta rama se encarga de certificar, validar que un usuario es quien dice ser. ¿Qué endpoints son los que tocamos en esta rama? Son un endpoint de sign up o un endpoint de login o uno de reset password, ya que estamos validando quién somos a través de credenciales. Luego está el concepto de autorización, que aquí te puedes preguntar qué es lo que yo puedo hacer. Y esto se encarga de dar acceso a los recursos de un sistema. ¿Qué endpoints son los que podemos tocar acá? Son el endpoint de authorize y el endpoint de token. Luego el otro concepto es OAuth y JWT. Con OAuth, OAuth significa Open Authorization y OAuth es un protocolo en su versión 1 y es un framework en su versión 2 y se utiliza para autorizaciones entre servicios donde tenemos que dar accesos limitados. También ese framework se ha encargado de estandarizar el flujo de credenciales entre el cliente y servidor, es decir, cómo se transmite, si se guardan o no y a quién se les pasan. También da permisos, no credenciales, sino que a través de las credenciales que hemos obtenido, qué permisos le estamos dando a ese usuario para que acceda a los recursos del sistema. El otro concepto es JWT, que significa JSON Web Token. JWT es una forma compacta y segura de transmitir información entre dos partes. Me refiero a compacta con que nosotros podemos transmitir JSON codificado y segura a de que el token JWT que se emita está firmado por el servidor que lo emite y el servidor solo acepta tokens emitidos por él. Puntos importantes que hay que rescatar en ese tema es que nosotros vamos a utilizar un JWT como access token. El JWT no es necesario solo utilizarlo para ese tipo de temas como autenticación o autorización, puede utilizarse para más cosas, pero nosotros lo utilizaremos en este ejemplo como un access token y lo enviaremos a través de un header de autorización y el token es de tipo bearer. Un JWT codifica JSON en base 64 y aquí un punto importante a aclarar es que cuál es la diferencia entre codificar y encriptar. Son cosas completamente diferentes. Con codificar nos referimos a de que pasamos, por ejemplo, tenemos letras, tenemos números, lo pasamos a código ASCII, eso es codificar, que nosotros sabemos qué significa, no necesitamos una llave secreta para poder saber el significado de esas cosas. En cambio, con encriptar sí necesitamos un secret y solamente la parte que lo encripta puede desencriptarlo. Por tanto, algo que aclarar es de que el JWT es público para todo. Toda la información que pongamos dentro de él, cualquiera puede accederla. La estructura de un JWT se compone de headers, payload y signature. El header es la parte donde guardamos el algoritmo de encriptación que utilizaremos en el signature
El payload es el JSON, que es público para todas las personas que puedan acceder a ese token. Y como es un JSON, entonces es un key value, donde nosotros guardamos toda la información que querramos. El signature está compuesto de la suma del header más el payload, encriptado con el algoritmo definido en el header y con la llave que está guardada en nuestro servidor. El payload, como les dije, es donde guardamos un JSON y hay claims registradas que podemos utilizar, que es una convención. Podemos guardar lo que queramos, pero existe una convención de cómo podemos organizar nuestros datos. En toda la presentación, les recuerdo, les hemos dejado un montón de links para que ustedes puedan indagar más sobre los temas. ¿Cómo se ve un JWT? Tiene esa estructura. Aquí tenemos esta página que es jwt.io y si se fijan, nos expone cómo se ve nuestro token en diferentes partes. Esta parte que corresponde al header, que es lo que contiene, esta del payload, que es lo que contiene, y cómo está estructurado el signature. Luego tenemos el concepto de roles. En OAuth 2 tenemos 4 tipos de roles que son muy importantes para todo el flujo. Primero está el dueño del recurso, que es el usuario que autoriza a la aplicación a acceder a sus recursos. Es decir, yo como usuario, yo como persona, estoy permitiendo que esta aplicación pueda leer mis datos. El servidor de autorización es quien verifica la identidad del usuario y emite tokens de acceso para la aplicación. Es decir, es la entidad que nos va a dar los tokens para que nosotros a través de esos tokens podamos después hacer requests y acceder a nuestros recursos. El servidor de recursos es la entidad que aloja los recursos que queremos acceder. Existen APIs en las que el servidor de autorización y el servidor de recursos son la misma entidad, la API cumple la misma función. Y por último está el cliente, que es la aplicación que quiera acceder a los recursos del usuario. En este caso, nosotros, el cliente podría ser tanto una aplicación frontend y una aplicación backend, o solamente frontend o solamente backend. Eso depende bastante del tipo, el gram time que queramos utilizar. Nico más adelante les va a explicar lo que significa un gram time, entonces podremos entrar más a detalle adelante. Luego están los tipos de clientes. Este es otro concepto muy importante para el flujo de OAuth. Nosotros tenemos clientes privados y tenemos clientes públicos. Los clientes privados son los que son del lado del servidor o las apps nativas, y los clientes públicos son los que son del lado del cliente. Los clientes privados podemos tomarlos como que son un buen amigo, ya que pueden guardar nuestros secretos, y con secretos me refiero a las keys que emite el servidor de autorización. Un ejemplo de los clientes privados, como les dije, son las apps nativas o las APIs. Entre los clientes públicos, esos no podemos confiarnos, ya que esos sí exponen nuestros secrets. Nosotros si tenemos un secreto, es decir, una key que emite cualquiera de nuestros servidores, no podemos exponerla en este lado porque cualquiera puede acceder a ella y cualquiera puede utilizar esa llave para poder procesar datos a nombre de nosotros. Un ejemplo de clientes públicos son las single page application o todo el tipo de páginas que son renderizadas en el navegador. Bueno. Y ahora le explicaré cómo es que funciona en general el protocolo OAuth 2. Ahorita le explicaré cómo interactúan los roles que ella mencionó. Para empezar, tenemos el rol del Authorization Server, el Resource Server, que tiene la información que la que se quiere acceder, y tenemos la aplicación que tenemos que implementar. Luego de eso, el servidor de autorización está encargado de generar un access tokens, a lo que luego ese access token se le entrega al cliente que la ha solicitado. Este proceso normalmente es iniciado para cuando un usuario le da a la aplicación su aprobación para que pueda acceder a los datos. Luego de eso, tenemos que la aplicación ya puede empezar a hacer sus HTTP requests, y a esos HTTP requests tiene que ponerle el access token para que luego el servidor de recursos pueda extraer el access token de esos requests y hace sus verificaciones para ver si todo está en regla, para que luego, si no hay problema con el access token que recibió del lado del cliente, entonces el Resource Server puede darle con confianza los datos que solicitó.
y en eso se mantiene todo el flujo. Luego, todo lo que se acaba de explicar más ahorita, el flujo ha sido una abstracción de cómo es que se solicitan access tokens, pero el protocolo de OAuth especifica varios tipos de grant types. Normalmente especifica 4 tipos, que son Credential Grants, Implicit Flow, Authorization Code y Password Grant. Abajo le hemos puesto un link para que puedan acceder y leer un poco cada uno de esos flows, ya que tienen sus diferencias, pero todos van al mismo punto de cómo es que obtienen el access token. Ahora bien, se puede preguntar, ¿qué tipo de flow debería seguir? Entonces, este diagrama que lo proporciona en el protocolo de OAuth, primero lo que se tiene es el access token. ¿Quién es el dueño del access token? Prácticamente se le viene a decir a una decisión entre que si la aplicación tiene o no que recibir permiso de usuario. Si no necesita permiso de usuario, se utiliza el Client Credentials Grant. Entonces, prácticamente la aplicación se encarga ya solita de hacer la solicitud. Pero si a los recursos que la aplicación necesita acceder requiere autorización del usuario, entonces después se tiene que verificar qué tipo de cliente es el que va a gestar. Mi compañera mencionó un punto clave que se llama el secreto. Entonces, ese string, prácticamente la decisión de cómo seguir a partir de ahí, se refiere en que si la aplicación es capaz o no de guardar el secreto. Por ejemplo, vemos que si un cliente web tiene un backend asociado, entonces el flow que se tiene que utilizar es el authorization con grant. En cambio, si esa aplicación web prácticamente corre en todos lados de frontend, entonces aquí se tiene que hacer una decisión. Depende de quién es el que lo está implementando. Si es una fuente confiable o first party, puedes utilizar el password grant, pero si no tienes confianza o dudas de la procedencia de la aplicación que está utilizando tu API, tú tienes que hacer el implicit grant. Abajo también les he puesto otro link para que puedan ver más a detalle cuáles son las pequeñas diferencias que tiene que ver para la hora de elegirlo. Bueno, ya que Nico les explicó los 4 tipos de flujos que existen, nosotros nos vamos a enfocar en el flujo de autorización por código. En ese está hecho nuestro ejemplo. Y les voy a explicar más a detalle cómo tenemos que llevar este flujo. Primeramente, empezamos, tenemos los diferentes tipos de entidades, lo que son en nuestro usuario, lo que es el cliente, lo que es el servidor de autorización y lo que es el servidor de recursos. La primera interacción viene con el usuario. El usuario hace un request a nuestro cliente, que nuestro cliente en este caso está compuesto de un API y de un frontend, y le dice de que quiere acceder a nuestro sistema. Entonces viene el frontend y le pregunta al API, API, ese usuario quiere acceder a nuestro sistema, entonces el API le dice, hay que preguntar al servidor de autorización. Le manda un request al servidor de autorización, donde le setea un callback al que debe responder, y el servidor de autorización emite una página de autorización. En esa página de autorización le dice al usuario, ¿estás logueado? Entonces, si no estás logueado, por favor, logueate porque tengo que identificar quién eres. Y si estás logueado, entonces te pregunto, ¿este cliente quiere acceder a tus datos? ¿Le das permiso? Entonces el usuario dice sí. Si el usuario dice sí, el servidor de autorización, a través del callback que nosotros le hemos definido, manda un código. Este código se recibe en el cliente, lo recibe el frontend, y el frontend luego dice, ok, API, tengo un código listo, por favor, dame un token para que pueda identificar a mi usuario, para que pueda autorizar a mi usuario. Entonces, el frontend le manda al API el código. El API hace una request al servidor de autorización con el token y le dice, por favor, dame un access token.
Luego, el servidor de autorización le regresa un access token, que en este caso tiene, le he puesto x.y.z porque, como hablamos anteriormente, un token JWT se compone de 3 partes y estamos usando un token JWT en este ejemplo. Retornamos este access token otra vez al cliente y el cliente, ya con este access token, se lo devuelve al frontend y el frontend dice, ok, ya tengo un access token, entonces ya puedo acceder a los datos que el usuario me pida. Y el usuario le pide, por favor, cliente, dame mis datos del perfil. Entonces, a través del access token que ya le di al frontend, el frontend agarra ese access token y me hace un request al API. Y le dice, API, necesito que me des el perfil del usuario. Le mando en el header de autorización el token que es de tipo bearer y el API hace una request a el resource server donde almacena todos los recursos. Con los recursos me puedo referir a imágenes, me puedo referir a videos o en este caso solo data, que es la data del perfil. Entonces, el servidor de autorización le responde otra vez al cliente y le manda el JSON con todos los datos que necesita. Podría ser full name, podría ser el teléfono, podría ser la compañía en la que está trabajando y todos los datos que él tenga guardados. Y de esa forma, el cliente le responde al usuario y le imprime en pantalla a través del frontend todos los datos que él solicitó. Ese es el flujo que vamos a seguir. Y antes de pasar a ver el código, solo quería decirles de que otra empresa que utiliza este flujo es Facebook. A diferencia que Facebook utiliza este flujo para hacer un intercambio de un token de vida corta a un token de vida largo, pero un punto importante en esa estructura es de que si se fijan en la request, él manda el client secret. En la request que nosotros vamos a hacer, en ningún momento vamos a mandar el client secret, solo vamos a mandar el client ID, pero para este caso que se topen con una API o con un servidor de autorización que les pida hacer una request de ese tipo, jamás, nunca de los jamases vayan a hacer esta request del lado del frontend, tiene que ser del lado del backend, porque eso es lo que les digo, que el frontend expone este secret, en cambio el API no lo permite exponer. Y para más detalles de cómo funciona todo este flujo de Facebook, les he dejado otro link aquí para que puedan revisarlo. Ahora, para el código, la presentación que se va a hacer, personalmente la haré en Visual Studio, pero el repositorio está en ese link, pueden verificarlo. A la misma vez que el repositorio de backend, al mismo tiempo está en ese link de GitHub. Pueden verificar ambos si quieren o el que usted tenga interés. Correcto. Es solo aclararles de que este es el repo de Nico y ese es mi repo, entonces pueden ir a verlo si quieren ver el código paso a paso de cómo hemos hecho las cosas. Vaya, para nuestro ejemplo de autorización por código, vamos a ponerle cara a los roles involucrados que aclaramos anteriormente del flujo de Authorization Code. El primer rol es el dueño del recurso, es decir, el usuario, es decir, yo quiero mis datos, entonces yo le estoy pidiendo al cliente, por favor, dame mis datos. Y el servidor de autorización, para el ejemplo, será Microsoft. Hemos utilizado el servicio de Azure Active Directory y el servidor de recursos es la API de Graph de Microsoft. El cliente, como vimos en el diagrama anterior, es el backend y el frontend, y los endpoints que se han definido en el API son authorization, son code, token, y ese solo es para obtener los datos del perfil, entonces le hemos puesto users me. Aquí también tenemos un enlace para describir más a detalle los endpoints, que son un estándar, authorization, token, es un estándar de cómo se hace este flujo y son los dos endpoints estándar que utilizaremos. Entonces aquí está por qué se ha definido de esa forma. Y qué utilizamos para hacer nuestro ejemplo. El backend está hecho en Node, está con el framework de Nest.js. Tengo una librería que encontré que es muy útil para poder presentarles el flujo, se llama Simple Auth2. Los servicios, como ya dijimos, son servicios de Microsoft y es Azure Active Directory y la API de Graph de Microsoft. Y como frontend tenemos el frontend hecho en React y utilizamos React Router. También el cliente HTTP, que es Axios. Ok, vamos a pasar entonces a el flujo de cómo se ve en el API. Estos son los endpoints que hemos expuesto.
está deployada en Heroku, entonces pueden acceder a su URL y ver los endpoints por sí mismos. Eso es un Swagger que describe a detalle lo que se imprime y lo que se necesita. Como les dije, tenemos solo 3 endpoints en el API, que es el de Authorize, el de Token y el de UsersMe, que es para imprimir el perfil del usuario. Ahora vamos a ver un poco de código. ¿Cómo está hecho esta API en Nest.js? Bueno, los archivos más importantes, este repo todo este código está en el repo, lo pueden ver más a detalle, pueden ver por commit, paso a paso cómo hemos hecho esto, pero los archivos más importantes que vamos a aclarar son las variables de ambiente que están en este .env.example, son obligatorias, las que le tienen que setear para que funcione el repo. El servicio de Azure, donde hemos declarado todos los endpoints, y el controlador de donde exponemos los endpoints y consumimos los servicios. En el controlador, si se fijan, tenemos el endpoint de Authorize, tenemos el de Token y tenemos el de UsersMe. El primer endpoint que vamos a tocar es el de Authorize y estamos llamando a el servicio que es Azure Service y le estamos preguntando por el código. Hacemos esa request y que tenemos en esa request es este método que se llama asOutCode. Lo que nos retorna es un DTO. Bueno, es un DTO. El DTO se usa bastante en Nest.js, pero en sí lo que estoy retornando es un JSON que tiene una URL y el string de donde Nico va a hacer la request para que pueda solicitar el código. Puntos importantes que debemos aclarar: gracias a la librería que estoy usando, es muy fácil setear el cliente para recibir el flujo de authorization code. Si se fijan, esta instancia de esta clase viene directamente de la librería y lo que necesito setear es un JSON donde pongo el cliente, el client ID, el client secret, que son los que me dio Azure Directory, Azure Active Directory, y en el nodo de out yo seteo el host de donde voy a estar haciendo la request y el path, el token path, es decir, a dónde voy a pedir mi token, y authorize path, donde voy a pedir mi código. Así que ya seteado todos esos valores indispensables, vamos a decir a dónde queremos que nos redireccione una vez nosotros hagamos la request de autorización. Nos va a redireccionar a la ruta que nosotros hemos seteado. Vamos a decir qué scope, es decir, qué permisos son los que necesitamos. En ese scope pueden ir solo dame permisos de lectura, dame permisos de escritura. En los permisos de lectura solo permitime acceder a mi información o permitime acceder a la información de toda la empresa y el alcance que nosotros le querramos dar en esa request. Luego está el state, que es para validar que nuestra petición no cambie en el camino, es decir, el estado que nosotros mandamos, el estado que nosotros tenemos que recibir en el callback que nosotros le hemos seteado. Bueno, una vez tenemos esto, este método que es propio de la librería nos va a armar toda la URL a la que vamos a hacer la petición de authorize y yo se la retorno al frontend para que él haga la request. Esta URL solo tiene client ID, no tiene client secret, entonces no hay ningún problema que nosotros se la deleguemos al frontend para que él haga esta request. Si tuviera el client secret, sí, ahí la tengo que hacer yo a ley, pero en este caso no es así, entonces se la puedo delegar al frontend. Luego, el segundo paso sería el de pedir el token. Una vez yo tengo el código, el frontend tiene el código en el callback que hemos seteado, me lo manda como parámetro me lo manda, igual el estado que yo le definí anteriormente, y utilizamos el otro método de la librería que es getToken. Le mandamos el código y le mandamos la URL a la que le hicimos redirección en el endpoint anterior. Esta URL, este redirect URI, es el mismo redirect URI que hemos seteado anteriormente. Por último, esto me va a retornar un access token, que es un JSON
donde tiene los tiempos de expiración, tiene el access token, y en el caso que estuviéramos usando un refresh token, también lo tendría que traer, y eso le retorno a el frontend, le retorno ya el token. Por último, el último método es donde yo le pido al frontend el token, me regresa el token y yo hago una request a la API de Graph de Microsoft y le pido que me dé mi perfil. Todos los endpoints que tiene la API de Microsoft están definidos en esta página. Si se fijan, son varios, yo solo estoy usando mi, pero si yo quisiera podría acceder a todos los usuarios de la organización con este endpoint, o podría acceder a mis archivos, mis fotos, etcétera. También ese link se los hemos dejado en la presentación para que puedan explorar mejor esta API. Por último, tenemos el flujo, que de que si si la petición es exitosa, me responde con la data. Si la petición tuvo un error, entonces levanto una excepción de mi lado. Y como procedimiento extra, he hecho un método para validar el estado, es decir, si el estado es igual, entonces retorno true, y si no, pues levanto una excepción. Ok, ¿cómo se ve esto ya en peticiones? En peticiones tendríamos este flujo. Primero haríamos la petición a Azure Authorize. Como les dije, me va a retornar una URL. Esta URL se le ha delegado al frontend para que él haga la petición. Una vez Nico haga la petición, va a poder acceder al código que el servidor de autorización retorna. Y luego le pido que me golpee el endpoint de Azure Out Token y que me mande como query params el code y el state. Si la petición no es exitosa, yo levantaré un error. Si es exitosa, entonces me va a retornar el access token. Y por último, yo le pido en el endpoint de UserMe que me retorne los datos de mi perfil. Ahora vamos a ver cómo lo hace Nico de su lado de frontend. Ahora, bien, antes de mostrar el código, solo les mostraré cómo es que funciona visualmente la aplicación. Tenemos una página donde podrías tener tu login. Entonces, esa página está conectada con el URL que ella estaba mencionando, que se va a redirigir. Entonces, ¿qué pasa cuando le doy clic con ingresar a Outlook? Se nos redirige a la entidad autorizadora, nos está pidiendo nuestras credenciales. En mi caso es Martínez, cloudestudios.com. Lo siguiente, meto mi contraseña. Entonces, cuando ya esa parte de la autorización, la entidad que autoriza, verifica que he ingresado mi información y todo, va a hacer un redirect a mi aplicación. Va a ser una manera en la que va a estar cargando. En esos cambios se están haciendo los cambios de access tokens y me muestra la información con la que con la cuenta que yo me he metido. Si utilizar otra cuenta para hacer la información, para acceder, mostraría la información de esa cuenta. Ahora bien, ya que vimos esto, veamos el código. El código está hecho en React y entonces he utilizado un par de librerías para Action como HTTP Request y Drag Router para la enrutación de las URL. Y en mi caso tengo tres páginas, tres componentes sería en ese caso. Tengo el home, donde se hace la pantalla de login, por así decirlo. Tengo la parte del componente callback, en la que la página de Outlook es la que se redirige cuando ya el usuario ha dado las credenciales. Y la de profile para cuando se quiera mostrar la información y al access token se ha hecho la verificación que está correcto. Para los requests en sí, hemos utilizado Action y hemos puesto una instancia para que pueda apuntar a la URL que Arelis les acaba de presentar. Son de las tres.
Y tengo los 3 requests que son de autorización para obtener el access token. Y tengo el último que es para sacar el perfil. En este se hace una pequeña diferencia porque cuando se tiene claro que ya tuvo que haber obtenido el access token y el access token se envía por medio de los headers bajo el modelo de autorización, bearer y el token que se le ha pasado el authorization server. Ahora bien, ¿cómo es que primero vamos a hacer el request al authorization server? Hacemos primero ese request y lo que se hace después es un redirect, si toda la respuesta está correcta. Ese redirect es la pantalla que se vio cuando se mostraba el login con las credenciales de Outlook. Ya después de eso, cuando se regresaba a la aplicación y terminaba el flujo en la parte de la página de Outlook, se llamaba el callback. Entonces, en el callback, lo que hago es para obtener el código de estado y el código y el estado, perdón. Y con eso obtenemos el código para que se nos intercambie por el access token. En este punto no hemos tenido el access token, sino que solo tenemos un código en la que después hacemos otro request y lo intercambiamos por access token. Eso es que tenemos. Hacemos la petición para el access token con los datos que se nos ha pasado por medio de Outlook. Le pasamos el code state y a partir de ahí hago una redirección al componente donde está la página, que si el caso ha sido exitoso, la aplicación pueda redirigirme a esta URL, que sería esta página, donde tenemos información, y a esta le hago el tercer request, ya con el access token. Entonces, se hace el request y pongo la información que me devuelve a un componente para que se le imprima. Ya si veo la definición de este componente, aquí prácticamente solamente me está imprimiendo todo lo que se ha mostrado. Una cosa que ese access token no tienes que pedirlo a cada rato. En ese caso puedes guardarlo, pero hay consideraciones que se hacen en dónde debes guardarlo. En caso que se hubiéramos deployado dentro del mismo dominio, hay una recomendación que se hace por medio de cookies. En este caso lo he hecho con local storage, pero tiene un problema de que puede ser vulnerado más fácilmente que cuando subieran cookies. Así que esa parte donde se hace el guardado de la información en el callback, estoy buscando guardo el access token. Si bien podría ser con local storage, la recomendación es buscar otra manera. Puede ser por medio de las cookies. Y eso sería todo en la parte del frontend. Ok, bueno, eso sería explicación del código. Como les digo, si quieren ver el código a más profundidad, están nuestros repos en los links que dejamos en la presentación. Pueden ir a revisarlos, pueden revisar commit por commit para ver todos los pasos. Y creo que pasaríamos entonces a la parte de preguntas, si tienen algunas preguntas que hacer. Veo que dice que no hay preguntas. Bueno, si no hay preguntas, todavía tenemos tiempo, así que, bueno,
Hay una por medio de Facebook, dice José Polanco, ¿cuál es el método más seguro para guardar el JWT para un SSO? Bueno, no sé si lo vas a responder tú, Nico. ¿Se quiere empezar con el SSO? ¿Cómo? ¿Verdad? No, o sea, pero disculpa, vaya, para el single o para el single depende, digamos que en el caso web es como lo que decía, tienes que buscar por medio de una cookie, porque hay una recomendación que hace que sí puedes poner guardado dentro de local storage o necessary storage, pero esa parte, como te decía, como decíamos, puede ser fácilmente vulnerable si no tienes la precaución. Puede estar dispuesto para un ataque. Una tercera opción del lado del front podría ser guardar el access token en el manejador de estado. Sí, podría ser una buena opción porque vamos a la vez de que los guardan en memoria. Entonces, guardar ya en memoria sí está un poco difícil. Entonces, podría guardarlo en el manejador de estado, pero tendrías que tener bien definido tu estado para que no mezcles con otro tipo de peticiones o cualquier otra parte del estado que estés manejando y por accidente, digamos, se borre. Porque si no tenés refresh token, sería de hacer de nuevo la solicitud para pedir un nuevo access token. Ok. Si no hay más preguntas, entonces dejaríamos esto hasta acá. Y cualquier otra duda nos pueden escribir al Instagram de Aplaudo. Ahí tienen historia donde ustedes pueden comentar sus preguntas. Y si no, escribirnos directamente a nosotros en nuestras redes sociales, como LinkedIn o buscarnos en GitHub también. Y ahí podremos solventar todas sus dudas, si hubieran posteriormente. Gracias entonces por su tiempo. Gracias por tu tiempo.